Y Avenida 20 de Noviembre será peatonal cada fin de semana. Así lo anunció el gobierno capitalino y como siempre pasa, pues hay voces a favor, pero también en contra. Veamos cuáles son las posturas. Desde este viernes 26 de abril y a partir de todos los fines de semana en punto de las 3 de la tarde, la avenida 20 de Noviembre se convertirá en una arteria peatonal desde la calle Venustiano Carranza hasta el Zócalo capitalino. Todo el centro está bien para hacer un ambiente más familiar y se disfrute más de esta ciudad que luego a veces no se puede. Me parece muy buena idea. ¿Por qué, amigo? Porque así deja de haber tanta circulación de coches y deja de haber menos gases contaminantes. Y la gente puede disfrutar la calle para no andar corriendo. Sin embargo, para algunos ciudadanos el cierre de esta vialidad no representa ningún cambio. No, es lo mismo todos los días, es lo mismo. Igual, hay días buenos, hay días malos y eso no atribuiría nada de que porque cierren van a venir, me va a ir más mejor, porque no cierren me va a ir más, peor. Por el contrario, para el sector comercial del centro histórico, la iniciativa representa el principio de un proyecto que busca convertir algunas calles del primer cuadro de la ciudad en peatonales, lo que redundaría en un incremento de ventas. Tal vez de forma muy indirecta, digamos, con los precios relativamente más competitivos que tiene el pequeño comercio frente a estas tiendas departamentales más grandes. Así, entre acuerdos e inconformidades, una de las principales vialidades de acceso al Zócalo capitalino podrá ser disfrutada cada fin de semana por capitalinos y turistas locales y extranjeros. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.